RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Cadena de Formación de Alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos. Hola a todos, les habla Luz Helena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos, y les doy la bienvenida a este programa. El tema del día en Password. Hablaremos acerca de la tecnología 4.0 y su aplicación en la industria. Y es que a nivel global las empresas han visto la necesidad de reconfigurar su forma de operar, en donde todo lo que hace parte de la manufactura inteligente apunta a dicha reconfiguración, y precisamente para hablar de esto nos acompaña desde la ciudad de Bogotá Carolina León, ingeniera química con maestría en ciencia y tecnología de alimentos. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias, ingeniera Luz Helena, por esta invitación a tu programa, y un saludo para todas las personas que lo están escuchando en este momento. ¿Y qué tal, ingeniera, si para iniciar contextualizamos un poco acerca de la cuarta revolución industrial? ¿De qué se trata la industria 4.0? Esta industria 4.0 surge en los últimos años en Europa, específicamente en Alemania, y responde a uno de los grandes cambios que estamos viviendo. Históricamente hemos vivido revoluciones que han afectado no solo la cotidianidad de nuestra vida, sino el desarrollo de lo que en ese momento sería una industria. Actualmente, con la llegada de la tecnología, la masificación de la información, en todo el mundo se habla de una cuarta revolución industrial, la conocemos como Industria 4.0. Básicamente, es esa necesidad que está surgiendo de involucrar sistemas, Internet de las cosas, la digitalización, manejo de información y otras tecnologías de vanguardia en el desarrollo de las industrias en el mundo. Entonces es un tema demasiado amplio que ya estamos viviendo, que inicialmente se veía como ficción a nivel de la literatura, pero que realmente ya está llegando a tocar las puertas de todas las industrias y de los hogares en el mundo. Es momento de dar a conocer una cápsula informativa en nuestra sección Password Alimentos. Password. Los métodos de fabricación se encuentran en un proceso de transformación digital, una revolución industrial producida por el avance de las tecnologías de la información y particularmente de la informática y el software. Password. Volviendo a nuestra entrevista y con respecto a lo que nos estás contando, ingeniera, ¿qué áreas se pueden impactar con la industria 4.0, con este tipo de tecnologías? Realmente son la mayoría de áreas a nivel industrial. Entonces debemos tener claro que en décadas pasadas ya estábamos viviendo un proceso de automatización de la industria, es decir, los equipos y maquinarias ya tenían un control automático. Sin embargo, ahí no hablábamos de revolución industrial 4.0. El cambio que se genera en este momento es la inclusión de todas las tecnologías de manejo de información, es decir, lo que conocemos como TICs. Esta inclusión de nuevas tecnologías va a permitir mejorar y automatizar casi todos los procesos industriales, y de hecho tiene una implicación desde la materia prima en toda la cadena de valor hasta el producto terminado. Algunas de las áreas más importantes son la predicción de los mercados, la predicción de las necesidades del consumidor con base en información recolectada. Las cadenas de suministro se podrán comunicar mejor y van a estar articuladas a los productores y a las materias primas que están llegando a la planta. Todo esto también permite incrementar la eficiencia en el uso de recursos, es decir, energía, agua, materias primas, y esto va a reducir los impactos ambientales. Así que con la implementación de una industria 4.0 vamos a impactar desde el productor o en este caso, el generador de las materias primas hasta el consumidor final. Entonces podríamos de pronto decir que las TICs
han sido como ese eje transversal para poder generar esta industria 4.0, como sería de pronto el inicio en donde estas tecnologías dieron su punto de partida? Totalmente de acuerdo. Realmente con la llegada del Internet hace algunas décadas ya podríamos estar hablando de que teníamos el campo para abonar en las tecnologías de información. Sin embargo, no se habían podido involucrar a ciertos procesos, en este caso los procesos industriales, de una forma en que se viera un alto impacto. Pero con el desarrollo de las tecnologías, y estoy hablando de tecnologías como el Internet de las Cosas, Big Data, computación en la nube, simuladores, realidad aumentada, robots, todas estas tecnologías ya se están implementando en algunas industrias y efectivamente nacen de esas tecnologías de la información, solo que les vamos a dar un uso diferente y una aplicación mucho más útil. La aplicación que conocemos tradicionalmente cuando nos hablan de TIC son las redes sociales, el Internet, la navegación, pero en este caso ya tenemos una aplicación directa en los procesos industriales. Recuerden que están escuchando Radio UNAD Virtual. Quédense con nosotros y en contados instantes estaremos nuevamente con ustedes. Ya regresamos con Password Alimentos. ¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de Tecnología en Calidad Alimentaria. Matrículate ya. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Seguimos con Password Alimentos. Para los oyentes que hasta ahora nos sintonizan, les contamos que estamos hablando acerca de la industria 4.0 y su aplicación con nuestra invitada, la ingeniera Carolina León. Luego de tratar el entorno global de esta temática, vayámonos a hablar de aspectos un poco más hacia el área de alimentos. Y quisiera que la ingeniera nos dijera cuáles son las principales tecnologías 4.0 que pueden aplicarse en la industria de alimentos. Bueno, en este sector de la industria de alimentos existe una cadena de valor supremamente extensa. Entonces tenemos que nuestras materias primas principalmente provienen del sector de la agricultura. En un país como Colombia, pues aún más importante este sector, y allí nace una cadena. Entonces el primer eslabón sería el tratamiento de esas materias primas y hace todo su recorrido transformándose en un producto que ojalá tenga un valor agregado y que llega finalmente a las manos del consumidor. Teniendo en mente esta cadena, podemos hablar de que en cualquiera de los eslabones podría aplicarse alguna de las tecnologías 4.0. Por ejemplo, existe un término que es la agricultura inteligente y está relacionado con todo aquel control que podría realizar nuestro campesino a los cultivos y la materia prima. ¿Y cómo intervienen allí las tecnologías 4.0? Imaginemos un simulador de datos climatológicos, por ejemplo, que nos ayude a predecir, de acuerdo a las condiciones climáticas, qué tipo de materia prima o qué tipo de producto vamos a obtener allí en el cultivo. Por un lado está eso. Por otro lado, es importante resaltar que según la FAO, gran parte de los alimentos se pierden en estado fresco porque no está garantizada su cadena de frío, porque no conocemos bien su estado de madurez y realmente en gran parte de los países que se distinguen por este tipo de alimentos se pierde la materia prima y el proceso, digamos, de análisis de ella es muy mecanizado. La industria 4.0 podría brindarnos sensores de madurez que nos permitieran automáticamente detectar cuáles de estos, en el caso de los frutos, cuáles no han logrado un estado adecuado y qué poder hacer con ellos. Entonces, desde ese primer eslabón ya está presente la industria 4.0. Si luego analizamos cómo es la llegada de esta materia prima a través de los proveedores a las plantas de transformación, ahí también podríamos implementar un sistema automatizado de logística y este generaría una eficiencia mayor en la comunicación entre proveedores y plantas de producción, porque actualmente se puede ver que el proveedor no está totalmente enlazado a la cadena y a veces tiene que estar buscando con su producto pues a dónde lo puede vender. Si se generara una cadena de logística mucho más eficiente a través de información transversal, estos problemas se podrían subsanar.
Ahora que hemos llegado a la planta, entonces encontramos las aplicaciones como más visibles de la industria 4.0. En primer lugar, esta industria nos permitiría automatizar los procesos y las etapas que tienen lugar en la transformación de esos alimentos. Más allá de la automatización está la recolección de información a tiempo, y esa recolección se hace a través de diferentes algoritmos. Esto es lo que conocemos como Big Data. Es poder manejar información de forma masiva, y esto podría generar planes de prevención. Entonces, si alguno de los equipos de la planta presenta alguna avería o la va a presentar, este tipo de tecnologías permite hacer los arreglos de forma más rápida que cuando hay que acudir al operario, y esto pues tendría mayor tiempo en el que la planta podría estar parada mientras se soluciona un daño. Entonces, en esa parte de maquinaria y equipos intervienen demasiado las tecnologías cuando logramos que esas máquinas se comuniquen efectivamente, no solo entre ellas, sino entre ellas y las personas o los operarios que las están controlando. Adicionalmente, cuando ya se tiene el producto listo para ser distribuido, aquí también podrían adelantarse algunos procesos de diseño de productos, de digamos un análisis de la demanda de ciertos productos en ciertos sectores, porque se va a tener una agilidad mayor en la consecución y análisis de la información. Me refiero a que las tendencias del consumidor son supremamente variables. Entonces, si hay una empresa de alimentos o una industria que puede detectar esas tendencias con anticipación a través de información, por ejemplo, lo que hacen las redes sociales con nosotros, a través de nuestros gustos nos perfilan y saben a qué tipo de población pertenecemos y qué nos pueden ofrecer. Algo así se podría hacer con el mercado de alimentos. Entonces podríamos predecir unas tendencias del consumidor y adelantarnos en el diseño de productos. Adicionalmente, el final de la cadena logística para la distribución también podría automatizarse a través del Big Data y el Internet de las cosas. Y por último, a nivel de mercadeo, uno de los aspectos que mayor inversión requieren en este momento es el diseño de nuevos productos, porque el prototipado, digamos que no es lento, pero sí requiere demasiados recursos y es como un ensayo y error. Yo podría desarrollar un nuevo alimento, pero aún así, aunque he hecho un estudio de mercado, me quedo corto en saber cómo le va a ir a mi producto. Con este tipo de tecnologías se podría predecir y evitar costos. Además, se podrían usar simuladores para no solo el diseño técnico del producto, evitando pues el consumo innecesario de recursos, sino para un análisis del posible mercado de mi producto. Así que en general, en cualquiera de los aspectos, no solo de la cadena de transformación, sino del mercado, podrían implementarse las tecnologías 4.0, evitando el uso de recursos, disminuyendo los costos y en general aumentando la eficiencia de la planta de transformación. Significativas todas las aplicaciones que nos estás contando, ya que abarcan todos los eslabones de la cadena de producción y de mercadeo. ¿Y cuáles consideras que sean los desafíos de la implementación de las tecnologías 4.0 en la industria de alimentos? Realmente existen varios. Lo primero que se identifica es una resistencia de algunos de los sectores a dar ese paso porque efectivamente requiere una inversión. Sin embargo, si se evalúa a largo plazo costo-beneficio, cuando se hace la inversión en la implementación de Industrias 4.0, se pueden tener grandes beneficios a futuro, pero convencer a un empresario, microempresario, a una planta pequeña de implementar todo este tipo de tecnologías, en primer lugar puede ser difícil debido a una resistencia inicial. Por otro lado, debemos pensar algo. En el momento en que se implementan las tecnologías 4.0, estamos dependiendo de unas redes informáticas. Así que es supremamente importante mantener estables esas redes, porque si le vamos a dar el control de nuestra información a la nube o al internet, debemos tener en cuenta que esta red podría caerse en cualquier momento y que podría haber un inconveniente que no dependa de nosotros. Así que es muy importante mantener la seguridad, y en eso también hay una tecnología 4.0 que está relacionada con la ciberseguridad. No solo de la información y el know-how de la empresa, sino también la seguridad en la estabilidad de toda la red de información.
Por otro lado, ¿está lista la organización para realizar esa escalabilidad? Este es uno de los desafíos más importantes. Yo tengo mi microempresa y resulta que quiero implementar un análisis a través de Big Data, pero me toca cambiar todos los equipos. Entonces, ¿está lista la organización en ese momento de su vida para dar ese cambio? ¿De dónde va a tomar los recursos? Entonces, ese sería otro desafío por superar. Y hay uno muy importante que tiene que ver con el nivel social o el desarrollo social de la organización y de la comunidad que rodea esa organización. Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros empezamos a automatizar, a dejar esa operación manual, esa operación demasiado técnica y le empezamos a dar control a las máquinas, porque finalmente lo que se logra es que las máquinas se intercomuniquen solas y que nosotros simplemente hagamos un control como humanos de los procesos. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas que trabajan en la parte mecánica, en la parte operaria, en el día a día, y que operaban las máquinas o que se encargaban de ellas? En ese caso, pues el desafío es capacitar a estas personas para que asciendan también en su nivel técnico, porque no podría generarse desempleo, es decir, no podríamos dejar todo en manos de la automatización y que se reduzca considerablemente la planta de esa industria. Este es uno de los desafíos que han contemplado países que han avanzado más, que están ubicados en Europa y en los Países Bajos, y ellos, a la par de que van generando una implementación de tecnologías 4.0 y promoviéndola, tienen un estudio del sector social y establecen también unas estrategias para que el crecimiento no solo sea tecnológico, sino sea económico y social para todos. Entonces, eso en cuanto a los desafíos. Y un último desafío que está muy relacionado con esto es que quienes vayan a estar encargados del control de la ejecución de esas tecnologías deben estar capacitados. Entonces, ahí volvemos al tema de una capacitación continua del personal para el manejo de estas tecnologías. Entonces, escuchándote, podríamos decir que existen unos grandes desafíos, no solamente para aquellos microempresarios, sino también para las grandes empresas. No obstante, los resultados valen la pena y es bueno que ya se esté trabajando o que estemos involucrados en esta industria 4.0. Continuamos con nuestras cápsulas de interés. Password. La industria 4.0 y la fabricación inteligente son parte de una transformación en la que las tecnologías de manufactura y de la información se han unido en complicidad para generar innovadores sistemas de producción, gestión y formas de hacer negocios. Password. Luego de escuchar nuestra sección Password, háblanos, ingeniera Carolina, de cómo es el panorama en el país de estas tecnologías. En Colombia estamos empezando a hablar, es decir, no hemos avanzado mucho en cuanto a la parte de implementación, pero hay algo importante y es que ya se abrió el espacio, y este espacio se ha abierto debido, como en otros sectores, a que hay unos avances de otros países. Entonces nos empieza a llegar esa ola de, bueno, está pasando esto y ¿qué está haciendo el país frente a ello? En Colombia tenemos el Ministerio de las TICs. El Ministerio de las TICs ha desarrollado diferentes documentos que se pueden consultar estudiando las condiciones en las que nos encontramos, cuáles son esos desafíos y para dónde vamos. Entonces, inicialmente lo que ha hecho el ministerio es generar unos programas de capacitación desde niños hasta operarios, toda la comunidad que podría verse implicada en el uso de tecnologías 4.0. Estas capacitaciones pues están orientadas a mostrarnos de qué se tratan las TICs, cómo las podemos usar en nuestro entorno y cómo podríamos llegar a tener un personal más activo y más capacitado en el caso en que las industrias empiecen a requerir. Entonces, en ese aspecto, considero que el país está preparándose. Algunas de las industrias han empezado a implementar, han empezado a pasar de su automatización de hace 2 décadas, han empezado a
transferir información a la nube, a usar Big Data para el manejo de sus datos, a usar el Internet de las cosas para todos sus productos. Uno de ellos es la licorera de Caldas, que ha dado un paso adelante. Sin embargo, son avances individuales, es decir, no podemos en este momento todavía hablar de que un sector o gran parte de un sector se ha transformado, aún no, pero sí se están dando algunos pasos hacia allá. Hay un punto en este panorama de nuestro país que es clave y que pues con la situación que hemos vivido desde el año 2020 hemos empezado a evidenciar, y es: ¿estamos realmente conectados todos los colombianos? Cuando estamos en una ciudad principal es muy fácil decir que yo tengo acceso a Internet y que yo podría hacer una compra por Internet, por ejemplo. Pero en esta situación que vivimos nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, para la educación no logramos que todos los niños de nuestro país en edad escolar tuvieran un acceso a Internet o una tableta. Y asimismo se puede extrapolar a la parte de nuestros campesinos, que finalmente tienen un papel importantísimo porque son quienes proveen las materias primas, proveen los alimentos. Todavía hay sectores rurales que en este siglo no tienen acceso a ciertos servicios y no tienen la infraestructura adecuada para sacar sus productos. Entonces tienen que pasar por muchas dificultades. Eso considero que es una de las brechas más importantes y que deberíamos subsanar antes de arriesgarnos a hablar de una tecnología 4.0 en cuanto a materias primas. Entonces, sí es importante que cuando se logre ese cambio, esa transformación que va a ser muy gradual, no olvidemos que uno de los primeros eslabones y más importantes está en nuestro sector agrario y que también debería tecnificarse y de una manera homogénea. Entonces, en conclusión, damos unos avances, lo están pensando a nivel de gobierno, lo están pensando a nivel de sector público y privado también. Es algo que ya llegó, que va a pasar. Y hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, no solo en Colombia, en la mayoría de países de Latinoamérica todavía hay industrias que usan la planilla para controlar procesos a mano, con esa susceptibilidad de error humano. Entonces todo eso tiene que ir migrando, tenemos que empezar a perder el temor de alojar nuestra información en otro lugar y controlarla de otra forma. En general, yo creo que en algunos años podemos estar al día si siguen esos planes de ejecución que ya se han elaborado y que ya se han aprobado a nivel de gobierno nacional. Con un esfuerzo del sector público y del sector privado lograremos esa transformación. Definitivamente es clave todo el apoyo desde los entes gubernamentales para la implementación de las tecnologías 4.0. Ingeniera Carolina, ¿cómo impacta las tecnologías 4.0 a la seguridad e inocuidad alimentaria? Realmente la seguridad e inocuidad alimentaria es uno de los temas clave en la producción de alimentos. Aún no se logra, una erradicación completa de enfermedades generadas por el consumo de ciertos alimentos o en ciertas condiciones, y esto es a nivel mundial. Así que es un área de bastante estudio, de desarrollos interesantes y que tiene una proyección amplia en cuanto a la implementación de tecnologías 4.0. Cuando se establezca, se realice esa transformación, se van a lograr grandes beneficios en cuanto a inocuidad alimentaria. Y aquí quisiera ser un poco más puntual y dar algunos ejemplos como para que tengamos la idea de cómo se impactaría. A nivel inicial podríamos tener una trazabilidad de la cadena. Es necesario aclarar que para lograr una inocuidad alimentaria, uno de los puntos más importantes es tener una trazabilidad completa. ¿Por qué? Porque en cualquier punto podemos tener una contaminación y algún punto que esté por fuera de nuestra vista o que no esté bajo control podría generar una contaminación y luego no podemos hacerle seguimiento a ese alimento que se contaminó porque ni siquiera identificamos dónde fue. Entonces, actualmente, claro, las industrias hacen bastante esfuerzo, desarrollan sus sistemas HACCP, los implementan y son adecuados. Sin embargo, existe esa posibilidad todavía porque la información todavía es susceptible de los errores humanos. Cuando se logra una tecnología que pueda realizar esa trazabilidad de forma automática
tecnológica en tiempo real, vamos a ser más preventivos. Entonces, estas tecnologías serían un complemento de los sistemas de gestión de la seguridad e inocuidad que actualmente existen. No los van a reemplazar, simplemente los van a agilizar y los van a hacer mucho más seguros. Por ejemplo, se pueden implementar equipos de espectroscopía infrarroja que nos ayuden a detectar contaminaciones, adulteraciones o fraudes en tiempo real. Nuestra maquinaria podría ser más higiénica, sostenible y segura, porque cualquier alteración sería reportada inmediatamente al sistema de control. También podríamos tener a través del Machine Learning y los Big Data un sistema de predicción de riesgos. Entonces, esa parte preventiva que siempre hemos hablado va a ser mucho más real porque a veces se queda en el papel. Y cuando detectemos algún riesgo podría aplicarse un diagnóstico de contaminación microbiológica en el momento. En estos casos no se puede perder tiempo y ese tiempo se pierde por desplazamientos, por toda la gestión un poco lenta que existe y que es muy mecánica en estos momentos. También podríamos tener técnicas analíticas como espectroscopía de masas de alta resolución, pero aplicadas ya en las plantas, que esto sea un hecho, que estos equipos puedan interconectarse con toda la planta para ser usados en ese momento en que se necesita y que se eviten esos trámites que actualmente podrían ser un poco burocráticos de acceso al laboratorio, de tiempos de respuesta del laboratorio. Esto agilizará mucho. En general, el Big Data se usaría como una herramienta segura de trazabilidad y esto nos garantiza la integridad de la información. Finalmente, ¿en qué se traduce? Voy a tener un producto seguro, inocuo, que pueda brindar a mis consumidores. Y ya para finalizar, ingeniera, y a manera de síntesis, le podríamos contar a nuestros oyentes, según tu opinión, esencialmente, ¿qué ofrece la industria 4.0 a la empresa desde el punto de vista de productividad y eficiencia? Bueno, los beneficios, Luz Helena, son múltiples en cuanto a competitividad. De hecho, la implementación de la industria 4.0 en este momento es uno de los pasos que están pensando muchas industrias para aumentar su competitividad. Y esto tiene dos formas de verse, ¿no? Entonces, si yo tengo los recursos, puedo aumentar mi competitividad, puedo posicionarme en el mercado, pero si no los tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Me tengo que quedar rezagado? Entonces ahí sí habría un espacio para pensar cómo se va a apoyar a esas pequeñas industrias para no agrandar una brecha que ya existe. En cuanto a competitividad, la industria 4.0 y todas las tecnologías asociadas a ella generarán una mayor eficiencia en las cadenas de suministro. Esto hará que pueda ser posible un seguimiento de los pedidos, por ejemplo, que se cruce información con los inventarios de forma eficiente, que se disminuyan los plazos que tiene logística, la cadena logística, que se agilice la llegada de algunos productos al mercado. Pues como lo mencionábamos en la anterior pregunta, nos va a garantizar una trazabilidad absoluta y un acceso mayor a la información. Y esto finalmente genera un abanico de posibilidades para la toma de decisiones de las personas que estarán gerenciando. Entonces serán tomas de decisiones a nivel ejecutivo mucho más fundamentadas, con mayor información y mayor acceso a la información, definitivamente, que aumentará la competitividad de la industria. Y el hecho de que podamos hacer mantenimientos predictivos, por ejemplo, en las máquinas, que ellas mismas se programen sus mantenimientos, pues hará que la eficiencia aumente, tendremos menos tiempos muertos, y esto es un punto que se habla mucho. Se disminuyen esos tiempos de limpieza, de desinfección, y no porque sean menos largos, menos amplios, sino porque se va a automatizar toda la jornada y se van a automatizar estas sesiones para que sea mucho más eficiente la planta. En general es un paso que deberían dar las industrias, pero pues no hay un plazo, es decir, no podemos hablar de en 5 años todas las industrias del sector de bebidas y alimentos deben estar ya involucradas, no. Esto, como muchos de los cambios que hemos vivido a nivel histórico, son progresivos, requieren, como tú decías, una articulación fundamental entre industria, academia y gobierno. Son 3 actores que tienen que estar participando todo el tiempo, pero que finalmente harán que seamos más competitivos, no solo industrialmente, sino a nivel de país, porque esto traerá también sus mejoras socioeconómicas.
Lamentablemente se nos agota el tiempo. Ya solo me resta agradecer a mi invitada Carolina León por aceptar nuestro llamado a hablar de este tema tan interesante. Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Gabriel Rodríguez, William Figueredo y Hernán Páez, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Helena Hernández Amaya y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces. Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.